una de las cosas que yo estoy preocupado eh, es acerca de cómo vamos a recibir el impacto de una población que va a estar colapsando el sistema de salud y por ende, secundariamente, va a estar colapsando posiblemente los recursos en salud mental. Con lo cual, la mejor administración de esto va a ser verdaderamente importante. Nosotros hemos hablado que en MDR hablamos de una manera posible de presentación que llamamos clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque es la demanda en este momento de lo que el paciente está trayendo como una situación prioritaria. Entonces, nosotros podemos estar trabajando con una persona ya hace tiempo sobre alguna sintomatología específica, pero aparece el coronavirus, aparece la dificultad para volver al país, aparece la dificultad en cualquier área y en cualquier situación, y entonces eso pasa a ser clínicamente significativo. Por eso una de las cosas que yo mencioné ya el sábado e insistí suficientemente es, necesito saber no cuál es el motivo de consulta, sino cuál es el motivo de contacto, porque nos están contactando por distintas razones. Y entonces, una de las cosas que va a estar afectando, y vamos a estar hoy hablando un poco más, tiene que ver con las dificultades que las personas presentan a partir de la sobrecarga emocional en lo que llamamos la resolución de problemas. La resolución de problemas es la capacidad de nuestro cerebro o de algunas áreas que hacen a que sea posible que nosotros, frente a ciertas situaciones, tengamos la capacidad de encontrar salidas y alternativas de acuerdo al contexto. Entonces, el otro día hablábamos también acerca de la importancia del criterio de selección de paciente, y esto es la serie de ítems que nosotros usamos en esencia para establecer las condiciones de seguridad, la condición de trabajo de esa persona, si está preparado o no, o si ha perdido su condición de estar preparado, o si se ha presentado el riesgo, y también en particular conocer cuál es la población vulnerable. Hasta acá una brevísima síntesis de lo que hablábamos el otro día durante casi 2 horas, y ahora voy a tratar de presentar lo que llamé psicoprotocolo de coronavirus. El psicoprotocolo de coronavirus es una serie de ítems, un diagrama de flujo, un árbol de decisión que permita tratar de organizar la información. Yo voy a ir recorriendo las distintas partes de este protocolo que recién hemos empezado y que vamos a tratar de mejorar, flexibilizar e incorporar con la información, tanto que ustedes nos vayan dando, como la información que provenga de el trabajo que nosotros estemos haciendo con este tema. La idea es, el otro día lo discutí, lo presenté al equipo, porque siempre es muy bueno para mí poder presentarles a ellos algunas cosas que estamos haciendo para poner en cuestionamiento lo que yo estoy diciendo, ver distintas alternativas. Y una de las cosas que surgió como iniciativa de uno de los facilitadores es que trabajemos, ¿por qué no hacíamos un role-playing? Y la verdad que fue útil, por eso vamos a repetir en algún momento de esta presentación un role-playing para entender este protocolo. Por supuesto que este no es un protocolo MDR, este es un protocolo de organización de una intervención, en particular en una situación de demanda de intervención. Entonces, luego todavía yo lo estuve terminando incluso esta mañana, con lo cual después el equipo va a armar una suerte de pequeño manual con la definición de cada uno de estos ítems que yo voy a estar presentando en este momento. Y entonces, para que después ustedes puedan recibirlo, puedan tenerlo, y entonces tengan mayores posibilidades de comprender el uso de este material. Lo puse psicoprotocolo de coronavirus porque todos estamos escuchando hoy constantemente que hay un protocolo que también está siendo dinámico, que tiene que ver con el aspecto infectológico
y médico del fenómeno. Entonces, la primera cosa que tenemos que identificar es quién nos consulta. Nos consulta el equipo de salud, nos consulta el paciente, nos consulta un familiar o parte del soporte social de esa persona. Y aquí traté de diferenciar los tres colores en tres colores distintos, simplemente para identificar tres categorías. Pero vamos a ver que cualquiera de ellos puede estar pasando de un lado a otro fácilmente. Pero en el momento del contacto de la persona, yo necesito saber qué es, qué está pasando, quién es que me está consultando. E identificar. Entonces, si alguien viene y me dice que está trabajando en un determinado hospital y viene a la consulta, entonces yo voy a considerar que es parte del equipo de salud o que todos nosotros podríamos ser parte del equipo de salud, pero todos nosotros también podemos ser pacientes y todos nosotros podemos ser familiares de un paciente o de alguien dentro del equipo de salud. Entonces, es una categoría dinámica, pero que tenemos que identificar como prioritaria, en función de qué o cuál de sus roles está consultándome. El paciente, cuando lo definamos como paciente, lo vamos a diferenciar en un protocolo médico infectológico y en un protocolo psicológico. Hacia el final de esta presentación yo voy a tratar de ir hablando más específicamente de algunos factores. En la próxima reunión que vamos a hacer, que vamos a estar definiendo antes de terminar esta presentación, yo voy a estar presentando también algunas cuestiones diagnósticas y posibilidades de trabajo. Comencemos entonces por el equipo de salud. Vamos a repasar las tres categorías. Luego vamos a ir a pacientes y después vamos a pasar por familia. Bien, el equipo de salud, ¿cuál es el motivo de contacto? Y acá empezamos a tener que tratar de discernir en el contacto telefónico, en el contacto directo que la persona hace, para qué me consulta y si su condición de médico, enfermero, psicólogo o asistente en algún sentido o parte del equipo de soporte me está consultando como parte de su rol profesional o como parte de población de riesgo. Entonces, el equipo de salud puede, a mi entender, venir a partir de tres fenómenos diferentes. Uno es hacer una interconsulta, es decir, consultarnos a nosotros como especialistas o con alguna experiencia en fenómenos emocionales, psicológicos, hacernos una interconsulta asociada a alguna de las personas afectadas que está ingresando o que está como parte del proceso. Recordemos que, sin ninguna duda, en la interconsulta, los profesionales de la salud en general tienen límites en cuanto a la experiencia que tienen en el trabajo y menos en estas condiciones, entonces pueden requerir de interconsultarlos específicamente por alguna de nuestras áreas de experiencia. La otra es completar el protocolo infectopsicológico, es decir, que nos ayuden o nos piden ayuda para que nosotros, una vez que alguien, un paciente de ellos, acaba de entrar en protocolo, es decir, acaba de cumplir los criterios para ingresar dentro del protocolo infectológico médico de coronavirus, y entonces la persona entra en una crisis o aparece una serie de procesos que pueden estar afectando el funcionamiento del sujeto y requieren nuestra atención. Y por otro lado, el equipo de salud también puede hacernos una consulta personal y vamos a estar viendo en un momento un poco más esto. Vamos entonces por la interconsulta, es decir, el equipo de salud se acerca a nosotros en
la búsqueda de una interconsulta, es decir, tratar de conocer un poco más o que lo ayudemos a resolver cómo funcionar con un determinado caso. O nos está consultando porque quiere que completemos, y esto es algo muy, muy importante que empieza a suceder. Los médicos necesitan, hemos hablado en mi primera presentación, que el riesgo del coronavirus no es el poder de daño que tiene, no es mucho más allá que una gripe. Es el 70% de la población se va a contagiar, pero el 80% de esa población va a tener un impacto leve o incluso asintomático. El problema es que el 20% de ese grupo puede sí tener una enfermedad severa o grave por la complicación o por la gravedad o la condición de riesgo del sujeto. Pero el verdadero problema entonces no está siendo ese. El mayor problema que tiene es que toda esa demanda puede ocurrir toda junta y entonces saturar el sistema de salud. Si el sistema de salud satura, el profesional médico va a estar necesitando soporte nuestro para hacer la contención, porque uno de los fenómenos que va a ocurrir es que parte de la efectividad del recurso médico va a estar en que la persona pueda tolerar esta situación y poder permitir el desarrollo, la aceptación de lo que está pasando y desarrollar las habilidades más efectivas de trabajo para seguir. Y por supuesto, puede hacer una consulta individual. Ahora vamos entonces a ver primero posibilidades de interconsulta. ¿Por qué podrían interconsultarnos? Y por favor, lo que me importa no es simplemente estamos pintando un cuadro y le ponemos los distintos tonos o temáticas. Lo que necesitamos es que ustedes chequeen, tilden, porque ustedes tienen que ir a buscar esta información. Porque si ustedes buscan esta información, más rápidamente van a organizar qué es lo que ustedes pueden hacer o si lo que tienen que hacer está al alcance de lo que ustedes necesitan, lo que la persona necesita. Una opción entonces es que frente al paciente ocurre una crisis. Es un paciente psiquiátrico, es un paciente desbordado, es un paciente psicótico, es un paciente de riesgo, presenta una crisis. Pero también sabemos que los pacientes pueden presentar riesgo, porque los pacientes presentan riesgo ya de por sí. Y en este contexto, en un sentido muy amplio, ¿por qué? Porque las personas ya presentaban riesgo y además ahora en el aislamiento, en la pérdida del soporte de las familias, de los intercambios o de las maneras habituales de regularse o de perder regulación, todo esto podría estar complicando. Y otra razón por la que podríamos estar siendo consultados es para que asistamos, ayudemos a lo que se ha llamado el protocolo de fallecimiento, es comunicar el fallecimiento de alguien. Recordemos la triste experiencia que están pasando muchos países del mundo y que esperamos tener el menor impacto en la Argentina. Pero hay muchas muertes juntas, no más que otras enfermedades, pero sí muchas juntas. Entonces, hay maneras específicas, y ya vamos a hablar de esto, de lo que se ha llamado protocolo de fallecimiento. Entonces, en la crisis, vamos a estar necesitando darle asistencia al profesional en cómo ayudar o a ajustar algunas cosas. Y en el riesgo, obviamente, el desarrollo del mejor proceso de regulación impulsiva y emocional va a ser indispensable. ¿Qué pasa si el individuo del sistema de salud me consulta de manera individual? Yo necesito entonces diferenciar dos cosas. Uno,
si su consulta está asociada a que está desarrollando excesivo estrés, o si la persona está bajo condiciones de agobio profesional, lo que hemos llamado en términos genéricos, todos conocemos como burnout. Es decir, piensen que los profesionales de la salud están comenzando están trabajando en condiciones realmente difíciles, acceder a la ciudad, acceder a sus puestos de trabajo se está haciendo difíciles y obviamente empezamos a encontrar en distintos centros asistenciales que enfermeros, médicos, administrativos empiezan a contagiarse y lo que eso impacta sobre su propia vida y las condiciones de trabajo. Entonces, estos factores son verdaderamente importantes y entonces también tenemos que considerar este aspecto del fenómeno de agobio profesional. Y por supuesto que de alguna manera ellos estén afectados y deban ingresar como parte del protocolo. Y entonces, una es si son parte del protocolo o si están haciendo una consulta específica por lo que les está pasando. En cualquiera de las dos condiciones vamos a pasar a colocar a esa persona, a ese profesional que nos consulta en el punto, en el ítem 2, que es la condición de paciente. Recuerdan entonces simplemente que teníamos 3 categorías de consultas, alguien del equipo de salud, alguien como paciente, alguien como familiar o como parte del soporte social de ese individuo. Ya acabamos de mencionar que alguien del equipo de salud también puede ser como paciente. Entonces, aunque sea un profesional, aunque sea un colega, yo necesito saber como qué me está consultando para poder establecer las preguntas específicas asociadas a su condición. Acá entonces yo voy a diferenciar dos elementos, podríamos agregar muchos más, algunos no se me han ocurrido, y otros no me han dado el tiempo, y otros seguramente ustedes van a poder colaborar con eso, o cuando comencemos a trabajar con los pacientes más directamente, va a ser más significativo. Es decir, que la persona ingresó dentro del protocolo. Y si ingresó dentro del protocolo, la persona ya no estamos en este periodo difícil de estrés, de estar aislados, de estar en cuarentena, de no hacer cosas habituales, sino que además, lo que mencioné en la primera presentación, la diferencia entre amenaza potencial y amenaza inminente. La persona que entra dentro del protocolo puede ya estar experimentando claramente amenaza inminente. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información, porque tenemos exceso de información y porque entonces podemos empezar rápidamente a tener dificultades. Y acá entonces yo voy a tratar de identificar cuando tengo un paciente en qué etapa está. Las voy a poner a las 3 porque me importa entonces hacer las diferencias. ¿Qué es una etapa inicial? Va a ser desde el mismo momento que el profesional médico lo consulta, consultado, le dice, entra dentro de protocolo. Esto no quiere decir que presente coronavirus, lo que quiere decir es que es un potencial afectado. Es decir, acaban de decirme que tengo que entrar dentro del protocolo. Al entrar dentro del protocolo, esto no significa que estoy enfermo o que me vaya a morir o que vaya a tener una complicación, pero acabo de entrar en amenaza potencial y entonces acabo de corregir esta situación pasando de la etapa de amenaza potencial a amenaza inminente. Y dentro de esa amenaza inminente a lo que llamamos etapa inicial de amenaza inminente. ¿Por qué? Porque ahora debo ser investigado, debo estar aislado bajo algún tipo de condición de acuerdo a factores
personales de riesgo y a las condiciones del contexto. Vamos a hablar en un momento sobre eso. La etapa 2 la he mencionado como la etapa avanzada, es cuando yo ya estoy confirmado y entro, no solo ya estoy aislado porque necesito evitar expandir el virus, sino que además tengo que estar en tratamiento. Por supuesto que las condiciones de riesgo que cada uno presentemos va a ser diferente. Si tenemos condiciones de edad, si tenemos condiciones de alguna comorbilidad, si tenemos condiciones de estar inmunodeprimidos o tomamos cierto tipo de medicación. Entonces, ya tengo el diagnóstico, ya soy un paciente y además, entonces, de acuerdo a mi condición de riesgo, yo voy a estar aislado para evitar el contagio. Y aquí me van a armar dentro de las etapas avanzadas, y lo vamos a poner en el protocolo, solo que ahora solo lo voy a mencionar, aquellas personas que entran dentro de tanto de etapa inicial a etapa avanzada, digamos, los que presentan riesgo de los que no presentan riesgos. ¿Y cuáles son aquellos potencialmente por edad, por comorbilidad o por complicación, ya lo agrego, es que la persona se presente a la consulta ya con una neumonía. Entonces, esto va a significar algunas cosas complejas. El mundo, algunos más, otros menos, otros nada, se está preparando para esta pandemia. Pero sabemos que va a estar impactada la cantidad de recurso posible de salud. Entonces, si hoy soy detectado, depende en qué lugar ocurra, voy a ir a un centro asistencial. Pero en muy poco tiempo, y ya se ha comenzado en algunos lugares, si yo no presento riesgo, no presento complicación, no soy población de riesgo, voy a pasar a un hotel. Esto, como además ahora estoy en amenaza potencial, acabo de pasar a amenaza inminente, ir a un centro, que no sea un centro de salud, que no sea una clínica, no me da una sensación de mucha tranquilidad. Al contrario, para mí la intervención médica es una intervención que no me gusta, pero la quiero dentro de la institución médica. Y me acaban de decir que soy paciente posible, entro dentro del protocolo o que ya me confirmaron el diagnóstico, pero como no tengo una complicación o no soy población de riesgo, yo me voy a ir a un centro que no es un centro médico institucionalizado, entonces genera condiciones de un aumento significativo de la incertidumbre. Estas intervenciones, comprender quién es, dónde está, cuál es el contexto que tiene, va a ser indispensable. No me va a gustar estar internado en un centro asistencial de alta complejidad, pero si tengo coronavirus y tengo soy población de riesgo, me voy a sentir mucho más tranquilo estando posiblemente en la terapia que en otro lugar. Empiezan a aparecer otros fenómenos que tienen que ver con los casos que están apareciendo. No quiero mencionar los casos porque, digamos, de qué centros asistenciales empiezan a aparecer los casos, porque hay un momento donde los centros asistenciales van a estar todos incluidos. Entonces, pero en esta etapa yo puedo considerar que si me quieren derivar a alguno de esos centros asistenciales que tienen algún caso, posiblemente voy a sentir que hay un aumento del gradiente de la amenaza inminente. Entonces esto pasa a ser, si ustedes recuerdan, yo mencioné hace un rato, voy a ir un cachito para atrás para que lo tengan presente, que es paciente estamos, categoría paciente, protocolo y ahora áreas afectadas. ¿Cuáles son las áreas afectadas? Muchas ya las estuve mencionando. ¿Sí? El área familiar. Muy, muy tempranamente
con los primeros casos, donde todavía el ámbito médico estaba preservado, había disponibilidad de recursos, había fenómenos, digamos, una pareja con un hijo pequeño, donde uno de ellos era diagnosticado y entraba dentro del protocolo, se tenía que internar. ¿Qué hacíamos entonces con ese niño pequeño cuando no hay soporte familiar o cuando el soporte familiar está escaso o es vulnerable? Entonces, identificar estos factores, porque aumenta, podemos hacer después, le pido por favor al equipo, digo, estamos construyendo de la manera más flexible, cantidad de variables que pueden estar aumentando el gradiente de amenaza potencial. ¿Qué pasó con mi recurso habitual? ¿Lo perdí? ¿No lo perdí? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Qué pasa con mi soporte social? Todo lo que yo hacía, que ahora no hago y entonces no me permite regular. Ahora estoy en un departamento pequeño o aislado en una habitación y no tengo posibilidades. Imagínense aquellos que estaban en el crucero frente a Japón y estaban en un camarote sin ventanas. Obviamente hay condiciones de soporte, hay condiciones de espacio, de lugar, de disponibilidades que pueden estar aumentando o disminuyendo las posibilidades. Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo han afectado las condiciones económicas? Desde despidos, hablábamos el otro día, desafortunadamente, no pasaron muchas horas de mi presentación del sábado que tuvimos la comunicación acerca de despidos masivos. Entonces, vamos a tratar de evaluar y a desarrollar progresivamente algunos de los componentes psicoemocionales del protocolo COVID-19. Solo ahora voy a ir mencionándolos y voy a tratar de definir en cada uno. El primero es la psicoeducación. Siempre. Pero para eso necesito saber dónde está, quién me está consultando, sobre qué lo voy a estar psicoeducando. Dos, mencionamos que esa psicoeducación podía estar ayudando al equipo de salud, permitiéndole ahorrar una parte de tiempo, porque el equipo de salud se ocupa del aspecto infectológico, clínico, médico, y nosotros nos ocupamos del componente psicoemocional. Y entonces ayudar de esa manera a que el equipo esté más soportado, más sostenido. La otra cosa es psicoeducar en función de justamente de todos estos factores. Y acá tenemos una gran debilidad todos los psicoterapeutas que venimos más de la psicología que los que vienen de la psiquiatría. Después voy a decir, ¿no?, cuál es la ventaja de los que vienen de la psicología. Los que vienen de la psicología, el problema es que no solo la psicoeducación se puede hacer más difícil, sino que estamos haciendo una intervención psicoemocional en un contexto de crisis médica. Entonces, gran parte de la asistencia de soporte emocional que tenemos que dar y de temáticas asociadas van a estar en relación al fenómeno asistencial médico. Necesitamos comprenderlo, necesitamos comprender cómo esa amenaza potencial pasó a ser inminente y cómo está impactando de manera objetiva versus de manera subjetiva. Lo veíamos el otro día cuando decidimos hacer en el equipo que estábamos trabajando sobre los componentes de este protocolo. Una de las cosas que discutíamos en el equipo que se presentó es tratar de distinguir cuál es el componente del sujeto que ahora está objetivamente afectándolo y cuánto es subjetivamente. ¿Por qué? Porque las reacciones subjetivas de las personas ya están y llegados a ser pacientes y de estar dentro del protocolo va a aumentar. Y cuanto más afectada la persona esté por sobreinformación de lo que vaya ocurriendo,
todos esos factores van a estar complicando. Entonces la idea sería tratar de ver cuántos factores va sumando la persona para que esto impacte más negativamente sobre el funcionamiento de ese individuo. Entonces, diferenciar el componente objetivo del componente subjetivo es una tarea que tenemos que hacer. Para eso es necesario que nosotros tengamos claridad de lo que estamos haciendo y a quiénes nos estamos dirigiendo. ¿Qué es lo que pasa concretamente con él? ¿Qué es esperable y qué no? ¿Cuáles son los porcentajes? Por eso, el sábado, cuando inicié la presentación, que ya le vamos a dar a todos aquellos que esperamos de acá a mañana tenerla revisada, a pesar de los problemas técnicos, vamos a dársela disponible a todos. ¿Por qué? Porque hay aspectos que son muy importantes que nosotros recuperemos, que tienen que ver con el factor epidemiológico y cuáles son las circunstancias objetivas o elementos objetivos que tenemos que tomar en cuenta. El otro es el que estamos haciendo ahora, intentando hacer con ustedes y que vamos a tratar de seguir haciendo y que tenemos que hacer hacia los profesionales, hacia los pacientes y hacia las familias. Este es un componente que posiblemente para los profesionales que vienen de la psicología es más fácil, los que vienen de la asistencia social. ¿Por qué? Porque naturalmente tenemos mayor disponibilidad desde ahí. Muchas veces para los médicos esto es un poco más complicado y entonces rápidamente tratamos de, bueno, resolvamos acá, veamos qué hacemos, esto es lo que tienes, acá le hago la receta, cómprelo y ya va a estar mejor, que pase el que siga. Entonces, y obviamente en estas condiciones que estamos teniendo hoy en día, obviamente las personas tienen muchísimo más probabilidades de verse agobiadas por toda esta situación y estar sobrepasados de su capacidad. La próxima vez, no va a ser en esta oportunidad, vamos a fijar después cuándo es la próxima vez, esta próxima vez vamos a estar trabajando todos con la idea de poder ver qué podemos esperar como sintomatología, tanto en las personas que nos consultan como del equipo de salud. Mencioné el sábado pasado resolución de problemas y lo mencioné hace un rato cuando hacíamos el repaso. La resolución de problemas es la habilidad, capacidad que tenemos los humanos a partir de nuestros desarrollos cognitivos superiores en resolver y encontrar alternativas de solución de problemas. El problema es que cuando hay un alto nivel de perturbación emocional, la capacidad de resolución de problemas se ve afectada. Para que nuestra capacidad de resolución de problemas esté funcionando adecuadamente, tenemos que estar en un relativo equilibrio. De lo contrario, nuestra propia capacidad de resolución de problemas puede estar afectada. Solo lo mencionaba ahora porque me acordé, hace unos años atrás, no muchos años, salí de mi casa, vivía en ese momento en una casa, eh, y, eh, y, y llegando al consultorio me llaman para decirme que hay un incendio en mi casa, que volviera urgente. Yo ya estaba por entrar al departamento y, no puse la llave y el ascensor se va y no sabía si esperar el ascensor o tomar la escalera. Si había perdido, el llamado había afectado mi capacidad de resolución de problemas, que en general creo que es muy buena, pero en ese momento se interfirió mi capacidad. Llegué a la esquina y no sabía si irme caminando o tomarme un taxi, porque no venían taxis, era muy temprano en la mañana. Entonces la capacidad de resolución de problemas es cuando estamos con alto nivel de malestar, esa posibilidad queda afectada. Por supuesto, todas las estrategias de regulación que nosotros que utilizamos habitualmente, la mismo que las estrategias de control de impulsos van a ser indispensables para que esa capacidad de resolución de problemas esté sustentada de la manera más efectiva posible.
Lo que esperamos con esto es, en todo caso, que ustedes vean la cantidad de ítems que nosotros tenemos que poder tomar en cuenta. Y la otra es cómo vamos a procesar o no esta situación. Y acá es un punto que particular quiero mencionar en relación a los psicoterapeutas, que estén ya con alguien en tratamiento o no. Y cuanto más graves son los pacientes, yo creo que tenemos que poder mantener nuestro objetivo de trabajo terapéutico específico, no solo acompañar. Nosotros no somos la familia, podemos ayudar, no somos sus amigos, podemos ayudar, pero mantener el procesamiento, es decir, en función de los objetivos. Tenemos que adaptar los objetivos, pero no tenemos que perder de vista el objetivo del trabajo terapéutico, a dónde queremos llegar, cuál era el plan cuando esta persona vino o cuando viene a partir de ahora, cuál es su objetivo terapéutico. Y esto, en la medida que yo lo tengo presente, es decir, no me quedo, digamos, en la situación del impacto emocional y solamente en el soporte, aumenta la posibilidad de efectividad porque las personas empiezan a sentir que mejoran sus condiciones de funcionamiento. Vamos entonces a presentar el último punto, que es si nos consulta un familiar, y entonces, y vamos a hacer el role-playing. Así que después, si me dice el equipo quién quedó asignado como el primero, y hacemos el role-play. El familiar, digamos, primero necesita soporte en términos también de resolución de problemas. Es decir, yo muchas veces le digo a los terapeutas, a los pacientes, tratamos de prestarle nuestro proceso cognitivo. ¿Para qué? Para ayudarlo a no a ejecutar por ellos, sino a encontrar soluciones a los problemas que se le presentan y pueden quedar interferidos porque están agobiados o por lo que fuera. Lo mismo es para los familiares, porque en realidad muchas veces ellos pueden ejecutar soluciones que de otro modo serían muy difíciles. Soporte emocional a esas personas, obviamente. Acá voy a tomar básicamente uno de los modelos de soporte emocional que mejor, a mi entender, lo organiza, que tiene que ver con modelo de BT, el modelo que se desarrolla en Foro, y que establece estrategias de cambio, de tolerar y de aceptar. Y sí me parece importante, vamos a hablar un poco más esto de regulación en adelante en los próximos encuentros. Y por otro lado, otra vez puede pasar que la persona, el familiar, también entre en el protocolo porque entonces se confirma o se sospecha altamente su cuadro y entonces pasa a ser paciente y entonces lo tenemos nuevamente como paciente. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer el roleplay. Ok, la idea, les cuento cuál es la idea. La idea es que la vamos a... Vamos a estar haciendo un roleplay con Fernanda, tratando de seguir el procedimiento. Voy a buscar una lapicera, por favor, un minuto. En principio no sé de lo que se trata, simplemente ella se va a estar contactando, yo voy a hacer una serie de preguntas y después vamos a hablar sobre lo que pasó. Preséntate, Fernanda, por favor. Hola, soy Fernanda Porceli y ya empezamos el roleplay, ¿querés, Rubén? Sí, directo. Ok, soy médica y estoy trabajando en el Hospital de Clínicas.
en este momento, y la verdad que estoy con un caso que no sabemos muy bien qué hacer, porque llegó una familia de muy bajos recursos, con la mamá con un positivo, el papá todavía no tenemos el positivo, y tenemos los chiquitos que hay que aislarlos y no hay soporte familiar para esto. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué manera? Ok. Fernanda, vos debes tener autoridades en el hospital para guiar esto. ¿Por qué me estarías consultando vos a mí? Porque en realidad yo estoy entendiendo, a ver si yo estoy entendiendo. Te está dirigiendo a mí como parte del soporte que nosotros estamos brindándole al hospital, a los profesionales, pero me estás haciendo una interconsulta, en particular de un fenómeno que tiene que ver con un área social, y vos has usado ya el recurso institucional que el hospital te ofrece para poder generar eso. Sí, ya lo he usado, pero la verdad es que me angustia mucho la situación de los chiquitos, o sea, no tenemos respuesta, no tenemos dónde dejarlos, van a quedar aislados solos, y tenemos a la mamá también que dio positivo, que si bien no está grave, está con mucha angustia por esta situación. O sea que por un lado los chiquitos van a ir a un lugar, eso ya está, pero esta mamá está muy angustiada porque quedan solos. Ujú. Ok, entonces, a ver si yo estoy entendiendo. Me estás haciendo una consulta vos por el nivel de malestar que vos estás teniendo, y si eventualmente podemos ayudarte desde el área social haciendo algún contacto de red con nuestros grupos de profesionales que están ayudando para poder dar un aporte, darte un aporte a vos para que se lo puedas dar a la persona. ¿Eso me estás diciendo? Sí, y ver si ustedes tienen la posibilidad también de poder darle un soporte a esta persona que Por eso, tiene. sí, entonces son dos cosas. Es decir, la primera cosa que nosotros podemos hacer es, vos me estás haciendo una interconsulta específicamente porque tenés un caso complejo de difícil resolución donde están faltando recursos sociales, Ujú, ¿sí? sí, Y el hospital está limitado, no está encontrando esa alternativa. Esto genera un impacto de agobio sobre vos, que también estás tratando de ver si podemos resolver. Y tres, entonces, ver si nosotros podemos proveer de alguna manera algún tipo de soporte social en el sentido de ayudar sobre esto. ¿Es correcto lo que yo ujú, estoy diciendo? sí, Ok, entonces vamos ahora a ir simplemente a lo que yo puedo ayudarte sobre vos y vamos a tratar de tramitar después algún tipo de soporte. Lo que sí te decimos es, vas a ponernos en contacto con la madre de estos chicos para ver de qué manera nosotros le podemos dar algún soporte a ella para que esta situación se transite con el menor nivel de dificultad posible. Pero eso lo hacemos después. ok. En qué puedo ayudarte a vos o qué es lo que te está pasando a vos? Es que cada vez hay más casos, cada vez hay más gente con poco red de sostén, y yo empiezo a sentir el agobio de que me los llevaría todos a mi casa y no puedo hacer eso, más allá de que me pongo en riesgo y demás, eh, porque no tengo espalda para poder hacerlo, digamos. Ok, Y esto ¿eso está afectando tu trabajo, tu desempeño? sí, no puedo pensar. Ok. No, me agarra lo emocional, me toma y no me deja pensar. Y eso está afectando también algún otra área aparte del trabajo? Me despierto en la mitad de la noche, con angustia, con el cuerpo así como apretado, y, y con mi familia estoy irritable. O sea, me hablan y no los quiero escuchar porque estoy como con la cabeza todo el tiempo pensando en esa gente. Ujú. Ok. Fernanda, vamos a dejar acá un momento, interrumpimos el roleplay y voy a hacer una cosa. ¿Qué es lo que yo entiendo que está planteando? Se acerca entonces, primero en términos de interconsulta. La primera cosa, si se acercan en términos de interconsulta, es tratar de redirigirla a su propia organización, a su propio procedimiento, porque si no,
si no empiezo a generar caos, yo no puedo resolver algo, ellas están pidiéndome soporte a mí y yo necesito darle ese soporte, pero ese soporte va a estar claramente asociado de acuerdo a la institución. Seguramente ya iniciaron los procesos, solo que tenemos recursos limitados y esos recursos están complicados. Por otro lado, ella dice que habría que ver si le podemos ayudar a esa familia. Entonces nosotros la vamos a poner como paciente de soporte emocional a la madre de esos chicos. Le vamos a abrir el lugar para que tenga la posibilidad de trabajar con nosotros, dándole el mayor soporte posible. No quiere decir que le podamos saber qué vamos a hacer con esos chicos, porque tenemos tantas limitaciones como ella. ¿Sí? Y por último, Fernanda está presentando algunos síntomas de estrés que está afectando su área laboral y su área familiar y ella individualmente. Entonces, ante una consulta de unos pocos minutos, yo necesito poder organizar esa información de un modo consistente, poder generar que, digamos, ella tocó las 3 áreas que yo mencioné hoy, y ahora entonces voy a mostrarla. Entonces, una de las cosas que yo tenía para decir, que iba a decir, y ya la puedo presentar entonces ahora a partir de lo que Fernanda planteó. ¿Cuál es el rol del profesional psicólogo, psicológico, del protocolo psicológico? Primero, dar soporte psicológico al equipo de salud a través de la interconsulta. En este área, en este momento, la interconsulta que ella está pidiendo es una interconsulta que viene desde un déficit social, dónde dejar a sus hijos. Eso es algo que nosotros no necesariamente podemos resolver en este momento. Lo primero que intentamos entonces es que Fernanda use sus propios recursos, los recursos institucionales. Seguro que hay cierto caos, ¿sí? En institucional por el desborde que eso significa las instituciones. Denme un segundito a ver si logro saber quién está, a quién es. Ok. Perdón, pero se me fue otra vez. Por otro lado, Fernanda está pidiendo que derivarnos a la paciente al equipo. Entonces lo que le decimos es ponerla en contacto con nosotros, porque para nosotros sería parte de, como paciente. Como paciente, ya ella, hablábamos que los pacientes tenían un protocolo de coronavirus en términos infectológicos y un protocolo psicológico, que es el que vamos a tratar de hacer. De la misma manera que podría ser cualquiera de los miembros de la familia que lo necesitara. Por otro lado, esto puede producir lo que se llamaría una intervención psicológica de crisis, que requiere que ayudemos a la colaboración, primero a reducir el riesgo ayudando a la regulación de las personas, pero también, por favor, hay alguien, debe ser vos, Fernanda, ¿no? Alguien que está necesitando asistencia social, es decir, dónde dejar a sus hijos. Entonces, tal vez lo mejor que podemos hacer es decirle, nos mantenemos en contacto, vamos a buscar en nuestra red dónde y de qué manera, qué recurso en la comunidad hay que nos permita conseguir esto. Porque a veces es simplemente tratar de mantener la posibilidad viva de que la persona tiene opciones o que se están investigando opciones, y tal vez acompañar ese proceso que puede ser muy frustrante para nosotros, pero que en realidad es mantener viva la esperanza del paciente.
La asistencia psicológica, y ahí mencionaba, había dos cosas. Una tiene que ver con la posibilidad de la medicación. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer con Fernanda es directamente como parte del equipo de salud, tratar de no de evaluar a ver qué estrategia podríamos utilizar, y entonces la podemos derivar a cualquiera de las instituciones de soporte que nosotros podemos ya conocer, que nos ayude a esto, alguien que ayude a que nosotros le demos estrategias más específicas. Entonces, lo que a mí me importa de esto es justamente, por favor, es indispensable que nosotros entendamos que en el protocolo y el procedimiento, como viene Fernanda, es como vienen las personas habitualmente, es el equipo de salud, está preocupado por un caso que la está desbordando, no sabe qué hacer, está impotente, está sobrecargada, está agobiada. Ayudemos a diferenciar. ¿Pudiste usar tus recursos? ¿Agotaste tus recursos institucionales? ¿Podría haber otro lugar donde eso fuera posible? Bien. Dos, poder rederivar a la paciente como parte del equipo. Si se los vamos a rederivar a ustedes, le vamos a decir, hay una mujer que entró en el protocolo, necesita soporte emocional para tolerar la situación de su familia, y necesitamos hacer vinculaciones con los asistentes sociales, con los recursos comunitarios. Acá es donde vamos también a pedirles a ustedes, ¿qué saben? ¿Qué recurso existe en la comunidad? ¿Qué recurso tienen que podría aportar ayuda y colaboración? Dos, entonces la intervención psicológica de crisis es, en este caso, de esta familia, es favorecer el soporte social. Y en algún sentido ayudar a Fernanda a que tenga mejor soporte porque empiezan a aparecer síntomas de agobio. Y una asistencia psicológica es, ojo por favor con la medicación. La medicación es un fenómeno complejo, es el recurso que más a mano tenemos, y que muchas veces las personas espontáneamente comienzan a abusar de la medicación. Entonces tenemos que tener, de la medicación o del alcohol. Este es el otro elemento que nosotros vamos a tener. Digamos, muchas veces el alcohol es utilizado como una estrategia de regulación de mi sueño, y con mucha frecuencia en el personal de soporte de intervenciones de este tipo, lo primero que empieza a aparecer es la búsqueda, lo que mencionó Fernanda, es la búsqueda de la regulación a partir de regular el sueño a través del alcohol. Entonces, y otra vez, ¿qué otros recursos? La podemos mandar a la página. Nosotros estamos subiendo recursos de meditaciones, de estrategias de regulación, de registro diario de los estados emocionales, y tal vez mantener con algunos de ustedes, por ejemplo, que Fernanda tenga la posibilidad de un contacto directo. Es decir, ok, Fernanda, manteneme al tanto de qué está pasando con esta familia, manteneme al tanto de qué otra manera crees que podría ayudar, o cómo yo te puedo aliviar el trabajo si de alguna manera yo divido este trabajo con otros, y entonces pido recursos para esta familia. Entonces, la administración de recursos es un fenómeno central en estos momentos. ¿Dudas o preguntas que ustedes tengan que me quieran hacer a partir de eso que vimos, esos pocos minutos? Si no hay preguntas, posiblemente lo que vamos a estar haciendo en la próxima vez es tratar de dirigirnos un poco más a cuáles serían los diagnósticos, porque acaba de decir Fernanda que está irritable, que tiene dificultades con el sueño. Entonces,
tal vez para mí es importante una cosa que los psicoterapeutas tenemos como demasiado incorporado, es que es leer los eventos, es leer la intensidad emocional de lo que la persona está relatando. Cuando en realidad el objetivo nuestro es tratar de identificar cuál es el proceso alterado que está volviéndose significativo y está generándome problemas. Por supuesto que para eso yo necesito entender varias cosas, que va a ser parte de lo que vamos a hablar de la psicoeducación en la próxima o en la siguiente vez. Primero, todas las personas bajo estas condiciones presentan sintomatología, o la mayor parte de ellas. Que presenten sintomatología no quiere decir que vaya a ser permanente, puede ser sintomatología transitoria. Tanto la de Fernanda como la de la paciente del caso de la madre de esos chicos. La otra cosa que entonces no tenemos que confundir su sintomatología como un cuadro psicopatológico, sino como un estado transitorio de la persona que está reaccionando, su cerebro, su capacidad está superada y necesita integrar. Necesitamos entender que el trabajo es el trabajo terapéutico no es solo procesar síntomas o experiencias negativas, es poder aprender de ellas, es crear un sentido, ayudar a las personas a que puedan transitar del mejor modo posible. Cuando las personas logran encontrar una solución de resolver problemas a pesar de la adversidad de los acontecimientos, en general no necesariamente que van a quedar traumatizados. Nosotros tenemos cierta idea como psicoterapeutas muchas veces de considerar que una persona con intensidad emocional alta rápidamente significa que es una persona que está con una categoría diagnóstica, trauma. No, por favor, no, esto no es cierto. Todos presentamos sintomatología, podemos presentar sintomatología transitoria. Y esto hace y es verdaderamente importante porque la persistencia. La otra cosa que yo hice con Fernanda es cuántas áreas están afectadas. Y ella mencionó 2 áreas claramente afectadas. Una es su trabajo, otra es su casa. Entonces, nosotros no solo tenemos que entender cuál es la sintomatología, sino entender cómo esa sintomatología está afectando. El otro día, hablando con un médico que está muy activamente, lo que me decía es, mirá, lo que está afectado esencialmente es mi calidad de vida. Ahora, mi trabajo no está afectado, hago exactamente todo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo bien. En mi casa hago todo lo que tengo que hacer y lo hago bien, ceno con mis hijos cuando llego, lo hago tranquilo, dejo el teléfono de lado, estoy en eje, pero el nivel de malestar que estoy teniendo está afectando sensiblemente mi capacidad. Entonces, acá me va a permitir empezar a entender no solo cuántos síntomas alguien tiene, sino cuántos recursos la persona tiene o cuánto está consumiendo recursos en esta persona. En algún sentido, muchas veces yo planteo algo que hago una analogía con yo puedo tener muchos recursos, pero no siempre puedo disponer de esos recursos, que es lo que nos puede estar pasando en las cuentas bancarias. Es decir, no estamos disponiendo de nuestro propio dinero, de nuestro propio recurso. Y entonces esto nos agobia y no me permite resolver cierto tipo de cosas. Acá sería lo mismo, es decir, cuánto recurso personal se está consumiendo y me voy a dar cuenta que eso está sobrepasado en la capacidad que la persona tiene. Los terapeutas MDR conocemos que hablamos de lo que nosotros hablamos muchas veces es de la atención dual. La atención dual es la capacidad que tiene la persona de, conectado con su capacidad cognitiva, sus recursos cognitivos mayores, más elevados, su yo adulto, estar con un pie en el presente y un pie en el pasado.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos frente a una emergencia como es esta? Es decir, acabo de entrar en protocolo, estoy con un paciente que acaba de entrar en protocolo y no sé qué hacer con esos niños. Y entonces se pierde la capacidad de resolución de problemas. Eso es lo que me está diciendo, no está en la atención dual, o la atención dual está afectándose. ¿Por qué? Porque ya no es la situación del pasado y el presente, y me viene el pasado en una reexperimentación. Está afectada mi capacidad de resolver o de intervenir ahora en esta situación. Y posiblemente, por eso estamos haciendo este soporte a todos los profesionales, para tratar de mejorar nuestros recursos, es entender que tenemos que sí, tolerar. Entonces, es muy importante, lo mencionaba esta mañana, es decir, estábamos recibiendo muchos pedidos del enlace y no dábamos abasto para poder responder al pedido de participación. Y nosotros queríamos que ustedes participaran, pero al mismo tiempo no estábamos dando abasto. Es decir, tratar de tolerar, este es un momento donde todos tenemos que ejercitar, poder bajar a veces nuestro estándar de eficiencia para poder hacer aquello que es posible, que no es lo mismo que lo deseable, porque lo posible aumenta la probabilidad. Hay un colega que muchas veces contaba y por ahí los que lo conozcan reconozcan su metáfora, que alguien estaba en la playa por amanecer, estaba por salir el sol y había muchas estrellas de mar eh, eh, atrapadas porque había descendido el agua y entonces había muchas estrellas de mar. Y entonces estaba con mucha celeridad devolviéndolas al mar. Se acerca a alguien y le dice, em, no te das cuenta que hay miles de ellas, el sol está saliendo, van a morir, y entonces él agarra una delante de esta persona que le dice, pero a esta que acabo de tirar le resultó el 100%. Lo posible es devolver al mar la mayor cantidad de estrellas posibles. Tal vez no vamos a poder hacerlo todo. Cuando Eduardo Casabat cuenta esto, lo ha contado, me pareció siempre una muy buena metáfora para poder ponernos en eje. Tendríamos que salvar a todas las personas y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Pero es verdaderamente importante que nosotros aprendamos a tolerar esto y tratemos de estar como regulados. Porque esto es lo que pasa con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos eran pequeños o son pequeños, como muchos de ustedes, no es mi caso, nos miran y si ven cara de desesperación, en realidad entran a asustarse más o exacerbar lo que sienten. En cambio, si nosotros podemos estar lo más regulados posibles, va a aumentar esta probabilidad. Entonces, solo voy a hacer un par de comentarios más de esto. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? ¿Se acuerdan los que estuvieron la primera vez que yo mencioné que si no, ya van a ver ese video, ese material, el círculo de Hoffman de las emociones, hacia un eje, está hacia la izquierda de la pantalla, las negativas, y hacia la valencia positiva hacia la derecha de la pantalla. Por arriba de la línea media, las respuestas activadoras de la emoción, y por debajo las inhibidoras, no de la emoción solamente, sino de la activación del sistema de defensa. Esto hace que si vamos al cuadrante superior derecho, emociones positivas que activan, es la alegría. Emociones positivas del inferior, positivas que inhiben el sistema, bajan la activación, la relajación. De las emociones negativas que activan del nivel superior, el cuadrante del izquierdo superior,
negativas, la rabia, pero también el miedo puede activar el sistema. Pero también de las negativas, ¿sí? Y que inhiben el sistema, puede ser también el miedo. El miedo me puede dejar paralizado o puede activarme. Puedo salir corriendo descontroladamente o puede dejarme completamente congelado y paralizado. Entonces puede generarse anticipación, preocupación, rumiación y obviamente conductas de inhibición o de activación. Hasta acá hice muy brevemente lo que puede pasar con el paciente, lo que puede pasar con esa mujer que mencionaba Fernanda. Pero también es cierto que esto mismo puede estar pasando con Fernanda o con cualquiera de los profesionales. Vamos a hablar más específicamente la próxima vez qué puedo encontrar, qué signos puedo tener, cuáles necesito revisar y cuáles me van a permitir saber qué hacer con cada uno de ellos. Antes de terminar, esto no, antes de terminar, eso va a ser la próxima. Por favor, voy a estar enviando, Lucía les va a estar enviando un link y ahora yo voy a tratar de copiarlo y mandárselos para que, por favor, por un lado, hagan ustedes comentarios sobre esta presentación, pero al mismo tiempo ustedes hagan observaciones que podrían ser de utilidad. Antes de que dejemos, ¿hay alguna pregunta, comentario que ustedes quieran hacer? Ahí me están pidiendo, sí, vamos a enviarle a todos el esquema del protocolo. El equipo lo está recibiendo recién hoy, tuvieron un anticipo ayer, pero yo no logré terminarlo como ahora. Entonces, la idea es que yo se los voy a enviar a todos, el equipo se va a ocupar de trabajar con ese material, de manera que puedan poner en cada uno de los ítems que yo desarrollé cuál es el objetivo, qué es lo que habría que tomar en cuenta, qué es lo que deberían hacer con eso. Lo que queremos es que por favor empiecen a tildarlo y a agregar dudas o preguntas que ustedes crean que deberíamos tomar en cuenta que no hemos hecho. Muchas las hemos tomado en cuenta, solo que no nos da el tiempo de procesar tanta información, y si estamos, yo hice el comentario recién de hacer lo mejor posible, estamos haciendo lo mejor posible, que no quiere decir que sea todo lo que tenemos que hacer o todo lo que se necesitaría hacer. Pero por lo menos estamos intentando colaborar de la mejor manera posible. Voy a poner una fecha para mi próxima presentación, que va a ser el viernes, vamos a ir este viernes a las 11 de la mañana, voy a hacer la presentación de 11 a 1, igual que hoy. Tenemos un problema, hay personas que se han quedado afuera, porque estábamos creyendo que nuestra contratación con Zoom era de 500 personas, pero estamos con una contratación hasta máximo 100 personas. Entonces, las primeras 100 personas van a estar de 11 a 1. Las otras van a estar, de acuerdo, digamos, si hay un número más o menos significativo, vamos a hacer una presentación, ¿sí? Adicional, sino lo que vamos a hacer con las otras personas, que es lo que vamos a hacer con los que no pudieron entrar hoy, que aparentemente son varios. Lo que vamos a intentar es que tengan el link a la brevedad para que puedan escuchar la presentación. Entonces, el próximo viernes de 11 a 1 vamos a estar haciendo esta presentación. ¿Por qué? Porque ya quisiera la semana entrante empezar a poder dar una colaboración más directa, en la que voy a pedir a todas las personas, por favor, que empiecen a tener disponibilidad para trabajar. El equipo se va a empezar a poner en contacto con ustedes. Sí, ahí están diciéndome,
no nos está dando el tiempo ni el ancho de banda para subir todo el material que tenemos. Ya tenemos más material de que podemos subir. Digamos, ahora lo que estoy grabando me lleva tiempo bajarlo, subirlo a la nube, que alguien del equipo le dé pequeñas correcciones técnicas para soltar, cortar lo que está de más, o los procesos, digamos, de recreo y ese tipo de cosas, y después subirlo a la página. Aseguro que estamos trabajando al 100% de nuestra disponibilidad, y casi no estoy trabajando con pacientes para poder disponer de la mayor parte de mi tiempo posible. Eso va a tener un límite. Hace 2 semanas que no estoy trabajando, y eso es un, eso es un problema. Mi paciente me van a hacer un piquete en la puerta. Entonces, en una situación como esta. Pero la idea es, estamos tratando de trabajar, los recursos se los vamos a estar dando a todos. Yo les agradezco esta participación. Para nosotros también es reconfortante no es reconfortante que queden afuera, pero sí que estemos usando el máximo de nuestra capacidad para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por favor, esto sí va a significar aquellos que a partir del día viernes todos van a tener que poder devolver parte de este tiempo que yo y el equipo les está ofreciendo para poder brindar soporte de una manera organizada. Luego, cuando ustedes comiencen a dar ese soporte, nosotros les vamos a dar soporte a las personas que están trabajando en reuniones para ayudar a la resolución de problemas. Lo mismo que hacíamos con Fernanda en ese roleplay, es que aquellos que ustedes estén trabajando nos vamos a reunir específicamente para ver cuáles son las dificultades que van apareciendo, porque está claro que ninguno de nosotros conocíamos hasta acá qué había que hacer en una circunstancia como esta. Muchas gracias a todos, gracias por la participación, y entonces nos estamos encontrando el viernes a las 11 de la mañana. Recuerden que no les mandamos el link hasta las 10:30 de la mañana, porque por cuestiones operativas es mucho más efectivo hacerlo a último momento. Se los estamos enviando, y en esta oportunidad los primeros 100 son a quienes se lo vamos a enviar. Si hay un número de 20 personas más, voy a hacer una segunda presentación, tal vez el mismo día o al día siguiente. Pero lo que sí me importa es, por favor, entonces ahora sí, si no logramos corregir nuestro abono en Zoom, vamos a tener que tener el límite de 100 personas. Lo revisaré de acá el viernes se enterarán. Muchas gracias a todos.